noches y bienvenidos una semana más a la Alameda para hablar de esas cosas que creemos interesan a Málaga y a los malagueños, ya saben, en un contexto de debate, de análisis y sobre todo de tertulia como en esta mesa. En esta mesa, ya saben, en un programa coproducido por 101 Televisión y el periódico Sur. Y si hay un tema, bueno, ya ven que estamos aquí, todavía no lo ven, pero cuando abran el plano pues verán ya el árbol de Navidad, los pascueros, todo eso en esta víspera de Navidad. Así que estamos imbuidos de ese ambiente navideño que esperamos, ¿no, Alberto? No influye en nuestro debate y en nuestro... No, sí, ¿no? pero es decir, tampoco hay que mantenerse siempre fuerte, ¿no?, en el debate, hombre, ¿no? Eso siempre. Bueno, nos acompaña Alberto Gómez Almendre, ya saben, redactor jefe de Sur, Ana Pérez Brián también y Javier Recio. Y comenzamos esta noche, yo creo que va a ser una noche con bastante... muy interesante por los personajes y las personas que vienen invitadas, y la empezamos con el presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado. Buenas noches. Buenas noches. Fijo en la alineación titular de cada temporada. Así no es. tanto como Javier Recio, que está todas las noches, pero Javier, por lo menos una vez, ¿no? el delantero Pichichi. El Mbappé, el periodismo malagueño. Bueno, buenas noches, bienvenido. Se lo dijiste, ¿no? Sí, se lo dije. Hace un año, precisamente, hace un año. Bueno, presidente de la Diputación, alcalde de Rincón, y bueno, uno de los motivos por los que le hemos invitado a venir por aquí es sobre todo por el debate del agua, ¿no?, que yo creo que nos preocupa y nos ocupa a todos, y sobre todo porque hemos llegado a una situación ya, si no de bastante gravedad, casi límite, ¿no?, incluso rozando el 20%, ¿no?, de los pantanos. Es decir, una situación que va a obligar a tomar medidas y que los ciudadanos vamos a empezar a sufrirla, los que ya no lo sufrimos, ¿no?, en cuanto a cortes y a restricciones de agua. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a las medidas que se están llevando a cabo, ¿no? La situación, como tú bien dices, es preocupante porque prácticamente tenemos agua en algunas zonas de la provincia de Málaga para 6 meses y para la ciudad de Málaga para un año, si no llueve lo que se necesita, ¿no?, para ir llenando los acuíferos y sobre todo los pantanos. La situación actual es que se están realizando estudios, sobre todo para la desaladora de la Sarquía, que es la actuación más inmediata que tiene que hacer la Consejería con el Gobierno de España. El Gobierno de España es el que le va a financiar, pero los estudios previos a la cesión de la parcela por parte del Ayuntamiento de Vélez Málaga pues están en ese avance, pero previamente, antes o simultáneamente a eso hay que acometer obras de emergencia para que cualquier acuífero, cualquier pozo que está sin utilizar, pues se pueda incorporar al sistema de aguas de toda la provincia de Málaga. Y en esa medida estamos, ¿no?, porque otra no se puede acometer. Se hizo la mejora de la depuración de agua de las distintas depuradoras de la Sarquía, sobre todo para el tema del suministro de agua a los regantes a nivel terciario. Dentro de nada se va a poner en funcionamiento ya lo que es la depuración del agua de la zona del Peñón del Cuervo a la depuradora del Rincón y de ahí bombear hacia la Sarquía, pero eso es una solución para el regadío de la zona de la Sarquía. Pero lo que está ahora en riesgo es el consumo humano, sobre todo, y sobre todo de todas las industrias de la provincia de Málaga, sobre todo sí, la industria turística que necesita de mucha agua. Lo que está hablando son obras para aprovechar lo que ya hay, ¿no? Y si no llueve, entonces la situación no va a mejorar. El alcalde de Estepona, ¿no?, planteó lo que son vamos, que no es que lo haya inventado el alcalde de Estepona, ¿no?, pero él en su municipio planteó poner desaladoras portátiles. ¿Debe ser esa la solución para que los municipios se muevan porque la instalación sería en pocos meses? Hombre, eso puede ser puntualmente de emergencia en algunos municipios, pero la solución integral a la provincia de Málaga son 2 o 3 desaladoras de gran capacidad distribuidas en las zonas geográficas. Temporales no llegamos a... Pero es que una depuradora portátil, si tiene una cierta capacidad de metros cúbicos, que es lo que tiene que echar la salmuera correspondiente al mar, necesita el mismo trámite medioambiental que una depuradora de alta capacidad. Es que necesita lo mismo. Pero la construcción no es la misma. No es la misma. Pero los trámites medioambientales, que es lo que va a retrasar los proyectos, pues como mínimo se va a un año. Es que está clara. Los ejemplos de La Palma, con la erupción del volcán, no se tardó un año. Las desaladoras portátiles llegaron... Sí, cuestión de semana. Se pueden hacer. Si tú declaras esa obra como de emergencia... Porque pues emergencia no tiene el grifo. Pues tú la puedes instalar, pero que esa no es la solución definitiva. Nosotros tenemos que buscar soluciones definitivas para que cuando venga otros periodos de sequía, la Costa del Sol no esté en la situación que está ahora. ¿Y por qué llegamos tarde a esa desaladora de grandes capacidades? Necesita desaladora de grandes capacidades, que es, primero,
aumentar la de Marbella, que sí se va a hacer, se la va a meter 20 metros cúbicos más, que no es suficiente, evidentemente, hacer la que había también en el plan hidrológico comprometida en la costa occidental, que estaba establecida en Mija, y la de la Sarquía. Con eso sería suficiente. ¿Y por qué llegamos tarde a esa desaladora de Porque siempre, nunca se ha programado, estaba programado, pero nunca se ha tomado en serio esto, ¿no? Esto se tenía que estar hecho hace ya una década, evidentemente, porque aquí hemos tenido periodos de sequía muy fuertes, muy potentes, yo lo recuerdo. La tubería que pasa por el Rincón de la Victoria se hizo para abastecer de agua a Málaga, porque no tenía agua. Y en aquella época, para que vean lo que son las cosas, la Viñuela está totalmente vacía prácticamente y todavía tiene un poquito más capacidad la zona occidental. En este caso es todo lo contrario. Antes esa tubería se hizo para traer agua de la Viñuela a Málaga, porque Málaga no tenía agua, y ahora está al contrario, está suministrando al Rincón de la Victoria y al resto de la Sarquía. Entonces, en ese momento es cuando se tenía que haberse puesto en serio, le hubiese correspondido a quien hubiese correspondido en el Gobierno de España, a hacer esa desaladora, porque estaba programada en el plan hidrológico y hay que acometer las obras con largo plazo y programadas. ¿Pero por qué no ha comenzado la obra? Ya hay un presupuesto comprometido por parte del Gobierno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso necesita ahora la cesión del espacio, elegir qué parcela de dónde se va a situar y una vez que eso, empezar pues el estudio de impacto medioambiental, que esa tramitación del impacto medioambiental tarda un año, por lo menos. Claro. Esa es la experiencia que tengo, a no ser que aquí se acelere y se dé todos los trámites, se acorden todos los trámites y lo que sea necesario. Y luego la licitación de la obra, la construcción, como mínimo una desaladora de ese calibre, entre 3 y 4 años. Pero en cualquier caso, y abundando en lo que decía Alberto, claro, ni la infraestructura estable de las desaladoras que ya se vayan a quedar, ni siquiera las cuestiones urgentes. El otro día, la semana pasada, estaba aquí Salvador Merino y decía, es que ya vamos tarde incluso para ponernos en cola para los barcos y para las desaladoras portátiles de emergencia. Es decir, es que parece que no nos preocupa el tema del agua y lo estábamos hablando aquí antes de que arrancáramos el programa, ¿no? Que yo creo que el asunto del agua y de la sequía y no tener agua para abrir el grifo es la pandemia que viene. Yo creo que esto es un tema que como ha llovido siempre antes de que sonara la campana, en otros periodos de sequía, pues se ha dejado todo en un cajón y no se ha seguido continuando con las obras necesarias para que en este momento pudiéramos abordar ahora pues la sequía con cierta garantía de supervivencia de toda la actividad económica. En este momento es que no hay varitas mágicas, ni siquiera las desaladoras portátiles. Las desaladoras portátiles están para una capacidad ínfima de una ciudad mediana, ¿no? Pero para el problema integral de la Costa del Sol, ¿cuántas desaladoras portátiles tenías que poner en todo el litoral con los problemas medioambientales que tiene y los permisos que tienen que tener, evidentemente, que todos tienen su tramitación administrativa y medioambiental? Así que aquí lo que hay que pedir que llueva, porque si no llueve lo vamos a pasar muy mal, evidentemente. Y porque como tengamos que depender del ritmo de las administraciones, estamos perdidos. No, bueno, la consejera anunció que se va a hacer un nuevo decreto de emergencia. Escuchando con atención y todos los males, al final redunda en que la falta de planificación, y de inversión por parte que si el estudio medioambiental, los trámites, o sea, la burocracia, como siempre la administración es la burocracia. Y después hay un problema que en España hay agua, en el conjunto de España hay bastante agua, no hay problema, en España no hay problema de agua. Pero en el norte sí hay bastante, sí. Claro, pero Cataluña está igual que nosotros. No, pero en España actualmente hay agua. Los barcos que van a traer de agua son agua que vienen del Duero, o sea, vía Portugal, ¿no? De Portugal. Pero el problema es por qué ahí el Partido Socialista y el Partido Popular, que han sido los que han gobernado este país desde hace 40 años, ¿por qué nunca? Más el Partido Socialista, porque en 40 años se ha gobernado en Andalucía y no se ha planificado absolutamente nada. Ya, pero esto es un tema yo creo que más nacional. Javi, el tema del plan hidrológico nacional, los trasvases, que al final los políticos llegan un momento que os da miedo porque... Quien derogó el plan hidrológico nacional no fue el Partido Popular. El Partido Popular lo hizo y el Partido Socialista lo derogó. Los trasvases, que la política del Partido Socialista no es hacer trasvases, no hacer presa, que ahora también su política es no hacer presa, porque el caudal ecológico del río de presa abajo lo rompe. Están en una política muy medioambientalista, pero bueno, muy bien. También vamos a hacer una batalla ideológica de la sequía, que la gente que nos está escuchando, yo creo que ya está bastante cansada, que la sequía es un tema transversal. No, pero es que al César lo que es de César. El Partido Popular en la Junta de Andalucía lleva gobernando 5 años.
si el ritmo de inversión... Tiempo suficiente para empezar las obras de la desaladora de Vélez, pero por es que ha hecho ejemplo. muchísimas obras más. El Partido Popular ha invertido casi 200 millones de euros en estos últimos años. El Partido Socialista fue el que puso un canon al recibo del agua para hacer estas obras de infraestructura y no hizo prácticamente ninguna, sino se guardó ese dinero en el cajón para pagar otras facturas y otros gastos. Ha llegado este gobierno y no se puede solucionar en 5 años problemas endémicos de 40 años. Y evidentemente las obras necesitan su ritmo, su presupuesto, su estudio de impacto medioambiental y muchos de ellos autorizaciones del Gobierno de España, que no la tenemos. Ejemplo, el trasvase del pantano de Iznájar. ¿Cuánto tiempo llevamos pidiendo ese trasvase? Para cuando hubiese habido agua, haber trasvasado y haber equilibrado los pantanos de la zona de la provincia de Málaga. Nunca se ha autorizado. El no por respuesta. Incluso diciendo a la Junta que estaba dispuesto a pagar los gastos de ese trasvase. Entonces, ha habido una falta de voluntad y de colaboración. Ahora, cuando ya lo vemos las orejas al lobo, es cuando se anuncia en periodo electoral, que fue en periodo electoral, que el Estado pagaba los 100 millones de la depuradora, que es su obligación de la Sarquía. Y tendría que estar pagando también la de Mijas, porque es una de interés nacional, que es obligación del Estado. Entonces, cada uno tenemos nuestras obligaciones y lo que es todo. Construcción de depuradora de responsabilidad de la Junta de Andalucía. Esas tuberías que se han puesto para utilizar el agua reciclada. Todo lo está haciendo la Junta. Todo lo está haciendo la Junta. Pero al ritmo, ¿qué se puede hacer? A mí me gustaría preguntarle, como responsable de la Diputación Provincial, de una administración implicada en la gestión de la sequía, ¿son conscientes del bocado enorme que va a representar en sus presupuestos, por ejemplo, otra cuestión urgente que ya está encima de la mesa y que se está gestionando, como traer barcos con agua, a razón de 1 millón de euros, con agua para un mes, que además se presta a la especulación, porque lógicamente... la subasta. Hay muchas, claro, hay muchas ciudades que están en eso. Después el agua puede venir depurada o no y habrá que gastar más dinero. El agujero que hacen sectores como el turismo, como el agro. Claro, ¿son conscientes del bocado enorme que va a suponer eso en las cuentas de la...? Pero esto es susto o muerte, ¿no? Entonces, pero... el momento que está en una situación de emergencia, que ojalá no lleguemos porque lleguen las lluvias... Bueno, yo creo que ya estamos en una situación de emergencia. Sí, pero una emergencia ya que prácticamente es que no haya agua para el consumo, ¿no? Es suficiente, ¿no? Pues tendrás que pagar ese dinero. Es la prioridad. Es como cuando la pandemia todo el dinero se desvió a la lucha contra la misma. Aquí se tendrá que desviar todo el dinero a la lucha para garantizar el suministro de agua potable, ¿no? Evidentemente, y esperar a que llueva o que se hagan las obras necesarias, pero por lo menos para desalar el agua, que es la única fuente que podemos tener en este momento, la desalación. ¿Usted está preocupado? Muy preocupado porque evidentemente... a suponer que nuestro Producto Interior Bruto puede caer un 30 o un 40%. Imagínate eso de la pérdida de ingresos de las empresas, despidos, etcétera, etcétera. Claro que estoy preocupado. Un 30 o un 40%. Es un dato... ¿Lo tienen calculado que la sequía puede tener un impacto? Imagínate el sector turístico, pues cuando tú vengas aquí en un hotel, pues tú te cortes las duchas, no puedas llenar las piscinas, vayas a tu playa y no te puedas quitar la arena, que ya ha pasado esto, pero bueno, la gente lo ha superado. Incluso la agricultura no puede tener su cuota de agua para regadío. Es una situación muy compleja, muy difícil. Eso puede ser tan devastador como, ¿no? Como la pandemia. Peor, yo creo que peor. Pero bueno, vamos a ser optimistas y vamos a ver... Independientemente de que pueda llover o no, ¿cuáles son los hitos ahora a corto plazo, ¿no? Es decir, los hitos a corto plazo es el decreto, que es el nuevo decreto de sequía, que se va a aprobar por el Parlamento de Andalucía. Eso va a decretar unas obras de emergencia, que es acortar los plazos, que es fundamental, ¿no? Donde ya no hay que redactar proyectos, no hay que licitar las obras con la ley de contrato, que eso eterniza evidentemente todo. Se hacen unos hitos claros de obras concretas y se piden 3 presupuestos y se dota presupuestariamente el dinero y se empieza a ejecutar la obra. Hay que ver lo que es la administración, porque uno piensa diciendo, oye, hay que coger a 4 o 5 funcionarios y decirle, mira, no hace otra cosa más que el estudio de impacto ambiental de la desaladora de Nerja, ¿no? Ya está. Bueno, no, pero no es tan fácil, porque eso es una información al público, alegaciones, hay una serie de trámites y informes sectoriales que se eternizan muchas veces. Seguro que si se pone como emergencia esta obra, pues se acortarían, pero es que resulta paradójico, como decía Ana, que todavía no lo consideramos una emergencia. Claro, es que yo creo que ya... Pero por mucho que acortemos los plazos administrativos, luego la licitación, la ejecución de la obra... Bueno, pero con la pandemia... ¿Qué falta para que lo consideremos una emergencia? No llegamos, bueno, pero con la pandemia se hizo. Si estamos diciendo que esto nos enfrentamos a un escenario peor... La depuradora de ese calibre no se hace en 3 meses, ¿no? Claro. Se necesitan años. Por eso le preguntaba ya lo de las desaladoras portátiles, que habría que ponerse en cola ya con las empresas que la están fabricando, e incluso con el tema de los barcos ya,
ir cerrando acuerdos, ¿no? Porque esto... Pues sobre todo la caída de un 30% del PIB es una tragedia. Una de las líneas que negociamos con la consejera, donde la Diputación va a poner todos los recursos que tiene, si es necesario todo para el agua, porque creemos que es lo prioritario, lo mismo que lo hicimos para la pandemia, es una serie de pozos que sabemos que tiene agua. En el Rincón hay pozos con agua, que es la que utilizamos para riego, para baldeo y eso, pero que tienen mucha sal, ¿no? Entonces, pues, meterla en el sistema con desalobradoras, ¿no? Pues eso necesita una inversión y nosotros estamos dispuestos a localizar esos pozos que están ahí, ver su aforo y si es rentable, pues meterlo todo en un sistema para quitarle la sal y inyectarlo al sistema. Todo eso se va a estudiar y es agua que va al sistema, evidentemente, ¿no? Y eso es la medida corta. Hablamos de lo que es la franja litoral, ¿no? Pero luego hay un gran problema en la zona de Antequera, la zona norte, ¿no? Y luego también hay un eterno debate sobre la presa de la Concepción, por ejemplo, sobre el recrecimiento de esa presa. Lo que es verdad que hay un complejo en este país sobre las presas, ¿no? Y una política también del actual gobierno contra ese modelo. ¿Cuál es la opinión, no solo del partido, sino de la propia Diputación? Hombre, todo lo que sea aumentar la capacidad de embalse, yo estoy a favor de ello. Y si no es recrecer esa presa, hacer una nueva río arriba o una nueva río abajo. Ahí se ponen siempre enfrente los ecologistas, que pierde el caudal y el valor medioambiental del entorno. Al hacer una presa, evidentemente, es así, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que decidir si quieres una cosa o quieres otra, ¿no? Luego, otra de las soluciones es el río Guadallar y el río Genal. Toda esa capacidad del agua que tienen esos dos ríos, pues traerla, a través también de crear azud y distintas presas, a la zona occidental con lo que se llama la autopista del agua, que eso está en marcha también ya, en estudio, y la Junta tiene librado el dinero para eso. Pero claro, en la situación que estamos, no llegamos a tiempo con esas obras, no llegamos a tiempo. Por eso se está ya pensando en los barcos, evidentemente, como el último plan, si no llueve y no podemos ejecutar pues, las obras de emergencia, como puede ser también desaladoras portátiles en distintos sitios, desaladoras, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y el aumento de la desaladora de Marbella, evidentemente, que la va a pagar la Junta. Lo paradójico es que son 20 hectómetros. Es que la Costa del Sol esté recibiendo agua gracias a la desaladora de Gil. Que hizo Jesús Gil, sí, rodeada de polémica en su día y que incluso de forma irregular. Que la hizo a las bravas. A la brava. Pero, muchas veces me dicen algunos, oye, he visto que en Marruecos han hecho una desaladora enorme, que están en Marruecos. Llega el rey de Marruecos y dice, la desaladora hágase aquí. Y sin informe, sin nada, y se adjudica y ya está, y eso es así. Pero aquí tenemos un Estado de Derecho con unas normas medioambientales que nos hemos dado y hay que cumplirlas. Otra cosa es que teníamos que haber empezado, Alberto, claro que sí, hace 5 años. Bueno, o en el 95, en el 95. Al final, de la misma manera que dicen cuando terminó la primera sequía, de la misma manera, claro, que de la misma manera que se dice que los incendios se apagan en invierno, los incendios de los bosques, bueno, pues las sequías deberían terminarse en épocas de bonanza. Vamos a pasar del agua al coche y bueno... Algo parecido al agua. Se ha conocido recientemente esa intención del gobierno de empezar proyectos, estamos lo mismo, ¿no? De cosas que se tenían que haber hecho hace ya muchos años, se empiezan a hacer ahora, ¿no? De proyectos para la ampliación de la carretera del acceso desde la costa oriental hasta Málaga, sobre todo porque está colapsada, bueno, todas las mañanas, ¿no? Tiene problemas de acceso. Y luego también pues todo el tema de lo que es el eje ferroviario, con bastantes problemas. No es la primera vez que hablamos aquí de este asunto, pero ¿cuál es la situación actual, sobre todo como alcalde ya no solo como presidente de la Diputación, sino como alcalde del Rincón de la Victoria, de ese proyecto, ¿no?, para la carretera de la costa oriental? Bueno, aquí la A7, aquí hay que adoptar medidas a corto plazo, medio y largo plazo. El largo plazo, el futuro extensión del metro, hiperronda que plantea el alcalde, que siempre con mucho sentido, que al final sus estudios sirven para, como se hizo la circunvalación de Málaga, eso es a largo plazo. Pero a corto plazo, primero, hay que hacer el tercer carril de la A7, ¿no? Y lo que es ahora Arcén hay que convertirlo en un nuevo carril, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ¿qué ocurre? Ya sin que haya un accidente tenemos esas colas que estamos viendo en la cámara, ¿no? Pero cuando hay un accidente esos 2 carriles se convierten en 1. Entonces si tenemos 3 carriles, si hay un alcance, pues esos 3 se convertirán en 2 y el tráfico será mucho más fluido. Pero eso es una medida paliativa, ¿no? Para que se aligere un poquito más y más fluido el tráfico desde el Rincón, de la zona oriental, a la zona de Málaga, que es donde estaba viendo los problemas de tráfico más intensamente, ¿no? Pero ya a medio plazo tenemos que empezar ya a estudiar
la extensión del metro. Yo siempre lo he dicho, el metro tiene que ser nuestra solución. Es que nuestra solución en el área metropolitana. Cuando hablamos de metro, que muchas veces la conjunción del tren litoral y el metro, yo lo uniría a ese proyecto. ¿A cuántas ciudades habéis ido vosotros? Estoy convencido de ello, en Madrid, en Londres, donde el metro, hay líneas de metro que están nada más que en la ciudad, en el centro de la ciudad, pero hay otras líneas que se salen ya al área metropolitana. Y cuando sale en cierta parte ya salen al exterior y se convierte en un tren ligero. Pues entonces, aquí estamos discutiendo si metro o tren ligero y por dónde tiene que ir. Es que la única solución que tiene la Costa del Sol en este momento, la área metropolitana, es un metro soterrado. ¿Que vale 3.000 millones de euros? Pues que se dote de 3.000 millones de euros, pero ¿cuánto puede costar la parálisis de la Costa del Sol y la pérdida de ingresos y de recursos económicos porque dejen de venir las empresas, el turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando se está gastando 6.000 millones en Cataluña y otros 3.000 en Madrid, ¿no? Entonces hay que hacerlo porque al final es una inversión a largo plazo. Y ahora se está se va a cometer el tren a la zona del Hospital Civil, porque va a ser una zona de gran afluencia de personas con el tercer hospital. Pero ya se tenía que estar, y yo se lo he trasladado a mis compañeros, ya se tenía que estar planificando. Compañeros? Lo de la Junta. Se refiere de la Junta de Andalucía. Lo de la Junta, que en este apartado, la Junta es la que tiene que hacer el impulso. Sí, pero la Junta no parece muy receptiva al hecho del metro hacia la zona este. No, vaya, de hecho hizo el cierre la última parada de Atarazana. El presidente de la Junta ha dicho ya que sí, que está abierto a estudiar la extensión del metro allí, ¿no? Lo que pasa es que al final es como siempre en los fondos. Entonces, aquí tiene que haber un acuerdo con el Estado donde esa idea del tren litoral, metro y eso se conjugue y pongan financiación las dos administraciones, o si no... Pero volvemos a la burocracia, si cuesta incluso que un autobús pase por dos municipios diferentes. Estamos hablando ahora de una obra mucho más ambiciosa. Pero es una competencia de la Junta, el transporte metropolitano es competencia de la Junta y establece los servicios. Es un ejemplo que pusimos aquí, que por ejemplo, un autobús de la MT de Málaga Capital, pues se queda a 100 metros de Cártama, ¿no? Entonces, o de Rincón mismo. No tiene mucho sentido que no puedan entrar a muchísimos vecinos de Cártama que no podían coger, o sea, por 100 metros no podían coger el autobús de... Sí, igual que el autobús metropolitano no puede parar en zonas que la solución del metro es que a medida que ya se está haciendo la línea al Hospital Civil, se tiene que estar haciendo los proyectos medioambientales para que vaya a Málaga Este. Pero cuando usted habla de la Málaga Este, o sea, del metro, bueno, es desde la Plaza de la Marina hasta el Palo, eso lo conoce todo el mundo. Hasta el Palo, hasta el Rincón de la Victoria, hasta donde sea necesario. ¿Usted cree, o sea, como alcalde de Rincón, cree que debería el metro ir soterrado por la antigua 340? Por la antigua 340. Es que es la solución que hay. Lo que pasa es que hay que poner recursos sobre la mesa. Es que los Next Generation, esos fondos europeos que siempre se han enfocado a la sostenibilidad y a la digitalización y al tema de que es más sostenible que un transporte ferroviario, ¿no? Yo creo que se ha enfocado más y no hay recursos para ¿Cree que eso es más prioritario que el plan litoral, por ejemplo, que plantea el alcalde? Yo creo que lo primero es solucionar esa metropolitana, ¿no? Yo creo que es fundamental, Y yo creo que esa es la solución que hay que realizar y cuando llega al Rincón de la Victoria, si el tren tiene que salir en zona de superficie, porque hay zonas más fáciles, pues saca superficie, pero esa es la solución, porque un tren litoral y un metro metropolitano no hay recursos ni tiene sentido. ¿Cómo se superaría esa zona del Cantal, ¿no? Por ejemplo. Pues pregunto, ¿eh? Pues soterrado. ¿no? Soterrado. Bueno, si el Támesis se pasa por debajo de la línea de metro de Londres, que pasa por el Támesis, se pasa por debajo del Támesis. Si técnicamente todo es factible, es que es así. ¿No cree que ha habido como cierto complejo con Málaga de que ya no se puede invertir mucho más, ¿no? O sea, de hecho, cuando el propio alcalde presentó el plan litoral, decían, es megalómano, es una cosa impresionante, No, de hecho, no, tú lo considerabas así, ¿no? Sí. Al alcalde de Madrid, a Gallardón. Yo lo que creo que es más importante que llegue la gente del área metropolitana de Málaga que hacer una superestructura para la gente de Málaga, con las mismas condiciones. A Gallardón creo que fue con la M30, ¿no? Pues el más criticado y ahora el más elogiado. Es que hay que mirar a largo plazo, porque es que si no, si vas tapando agujeros, boquetes, porque ya tiene el problema... Nos ocurrirá lo mismo que con la sequía, que iremos dentro de 5 años, llegamos tarde. Tendremos que venir en barco. Nos quedan 2 minutos y usted se estará preguntando, pero bueno, ¿no me van a hacer la pregunta que yo venía preparado? Pues se la vamos a hacer. No, yo de agua, movilidad, de sabor a Málaga... Movilidad. No, pues le vamos a hacer la pregunta esa. De movilidad. ¿Qué fue de aquella agria polémica? Había un programa que decía, ¿qué fue de aquella agria polémica sobre si va a seguir siendo alcalde de Rincón o si va
a seguir la Diputación? ¿Eso está ya como echando en el cajón o está superado? ¿O cómo la está esa presidenta, a una pregunta que le hicieron a Patricia hace poco, dijo que bueno, que este tema estaba de momento aparcado, que no era prioritario y... Hasta después de la sequía, ¿no? Okay. Bueno, yo creo que hay problemas que abordan más importantes que si yo voy a seguir siendo alcalde de Rincón o no. Yo creo que tenemos que centrarnos ahora, hemos estado con los presupuestos, estamos con la sequía, en un ambiente de colaboración, y yo creo que dar estos pasos en este momento pues puede ser más perjuicial que beneficioso. ¿Pero la ha convencido ya? ¿Ha convencido usted ya a la señora Patricia Navarro de eso? ¿O ella sigue manteniendo su idea? Eso se lo tiene que preguntar tú. No, le pregunto a usted, que usted tendrá conversaciones. Y además del propio presidente de la Junta. ¿Ah, sí? Sí, un hombre, un cargo. Ah, bueno. Eso es como, le hemos puesto un balón y le ha puesto un pum, pata para adelante. Entonces, ¿no? Eso que es un poco más o menos lo que... Yo creo que no. Okay. Yo también, incluso en una entrevista de otro medio, dije que a corto y medio plazo no. ¿Pero hay más medios? Estaba en mi ¿Hay más medios? Bueno, sí, coño. Era una broma, no vayan a creer que a mí me encanta. Cuanto más medios haya... Cuanto más medios, mucho mejor para todos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, presidente de la Diputación Provincial, alcalde de Rincón. Esperemos que dentro de 5 años nos digamos, y bueno, ¿y cómo van esas obras de la sequía? Y todavía... ¿Cómo va la tramitación de la...? Yo eso lo dije a la consejera. Yo tenía 15 millones de euros ya disponibles para un plan para la sequía en materia de agua, y lo tiene a su disposición. Si cree que lo más urgente ahora son las desalobradoras, pues eso parece. Bueno, una cosa muy rápida. 10 segundos. ¿Usted va a terminar la legislatura siendo alcalde de Rincón, sí o no? Yo no lo sé. No lo sé, pero ¿por qué me hace esa pregunta? Porque es lo que quiere la gente saber. Bueno, nos quedamos soy pitonizo, aquí, lo tenemos que dejar aquí. Gracias, Francis Salado, gracias a todos vosotros, seguir aquí y ustedes sigan ahí que volvemos en unos segundos. Bueno, pues reanudamos este paseo informativo por la Alameda. Hemos estado hablando con el presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Rincón de la Victoria, con Francis Salado, y ahora retomamos esta mesa de debate en el que estamos con Javier Recio, Ana Pérez Brián y Alberto Gómez, con un nuevo invitado que no es otro que el empresario y fundador de MEDA, Paco Ávila. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido, porque ya se está convirtiendo casi en una tradición eso de que cada temporada te des una vuelta por esta Alameda, ¿no? Yo estoy encantado. Y vamos a intentarnos, Alberto, a ver que nos cuente, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, ¿no? Que nos cuente cosas interesantes sobre lo que está pasando en el mundo de la educación, o sea, especialmente de la formación profesional, y también en el mundo empresarial y emprendedor de Málaga. Lo primero, Paco, le digo Paco porque es que no le gusta que le llame Francisco, le digo Paco Ávila, ¿no? Totalmente. Paco, el mercado laboral, hay un eterno debate sobre... por un lado, la tasa de desempleo juvenil, la demanda de empleo, especialmente en el sector tecnológico, y la falta de adaptación de la educación reglada a esa demanda empresarial, es decir, ese gap que hay entre las necesidades de las empresas para captar nuevos, o sea, sobre todo a trabajadores jóvenes del mundo tecnológico, y las dificultades de la formación reglada para... bueno, pues adaptarse a esas necesidades del mercado laboral, ¿no? ¿Qué se puede hacer y cuál es la situación actual y si se ha avanzado un poquito en este asunto, ¿no? Bueno, lo hemos hablado. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Encantado de estar siempre aquí con vosotros. Lo hemos hablado ya un montón de veces, además. Es decir, no es un debate, la realidad es que hay un gap que cada vez es más grande, ¿no? Cada vez la brecha es mayor, ¿no? Entre... lo que el mundo académico reglado, ¿no? puede dar al mercado y lo que el mercado necesita, y lo que se puede hacer es, a expensas de lo que mi amigo diga, pero liberalizar. Hay que liberalizar, hay que dejar que las compañías, tanto públicas como privadas, da igual que no, el proveedor del servicio educativo, a mí me da igual que sea público o privado, que los proveedores de servicios tengan libertad de cátedra para poder dar contenido según consideren en cada momento. Y si nos dieran libertad de contenido, podríamos hablar con las empresas, que las empresas nos contasen y meter esas necesidades en nuestros currículum y poder... Porque se da la paradoja de que muchas empresas nos dicen, es que nosotros contrataríamos a X, ¿no? Claro. Por ejemplo, programadores, informáticos, lo que sea, ¿no?
y luego lo que resulta es que no hay. No hay mucha gente que tiene... O sea, no es que no haya, por ejemplo, chicos con FP superior de informática, ¿no? En grado medio superior, en redes, multiplataforma, todos los títulos que hay, por ejemplo, de formación profesional. Claro que hay un montón de titulados, lo que pasa es que tienen conocimientos que son obsolescentes, que el mercado no los requiere. Claro. Entonces nosotros teníamos que adaptar los títulos, pero como los títulos están intervenidos por ley, no podemos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Intervenido por ley a qué se refiere? Pues que hay una ley y después un decreto que después se ajusta a nivel autonómico en cada comunidad que te dice qué contenidos tienes que dar. Entonces tienes cierta flexibilidad, pero muy poquita. Entonces tú no puedes dar lo que consideres. Entonces como los títulos que se aprueban son de hace 10 años, 15 años o 12 años y esto va tan rápido, pues no podemos dar lo que realmente requiere el mercado. Porque entonces la Inspección Educativa nos dicen, oye, estás incumpliendo la ley o la norma. Pero entre intervenirlo todo y dejarlo todo en manos del docente, supongo que habrá términos medios, ¿no? Como por ejemplo agilizar los procesos por los que, bueno, pues las universidades, por ejemplo, pueden adaptarse a la formación, a la... Sí, Alberto, pero tú piensa una cosa, macho. Yo considero, ¿vale? Yo, empresario, considero que he hecho un estudio de mercado, que el mercado demanda una cosa y la oferto al mercado. Y si no la demanda, no me la compran, me pego una torta, ¿no? No. Tengo que llevar a unos señores que están en unos despachos, que muchos de ellos no saben por dónde va el mercado, que son los que me van a aprobar si eso es adecuado o no. Tampoco podemos dejar los títulos en manos de los empresarios, quiero decir, al final llevaremos las aulas a las empresas, ¿no? No, en manos del mercado. Bueno, el mercado también es muy cambiante, tiene que haber ahí... Claro, por eso... La empresa tampoco sería... De hecho, existen ejemplos, ¿no? De empresas que hacen su propia formación. Bueno, claro, son formaciones internas. No, pero en manos del mercado. Pero no regladas. ¿Cómo regladas? ¿Cómo? Perdón. O sea, no es una formación reglada. Pero sí que la que da la empresa. La reglada va camino de la... ¿no? Es obsolescente la reglada, eso de reglado, da igual. O sea, al final, ¿qué necesitas? Skill. ¿No? Competencias. ¿Qué competencias demandan las empresas? Estas. Si yo la doy bien y capacito, pues formo, reciclo, hago upselling, todos los nombres estos que hay, que a mí me da coraje hablar. Sí, traduce, ¿no? Porque no, para darte coraje ya llevas 3 o 4, pero vamos, ¿por qué no agilizamos los procesos por los que la universidad pueda adaptarse a las necesidades del mercado sin tener que dejarlo todo en manos del mercado? Que me parece una locura. Porque eso es un oxímoron. Estaríamos perdidos. No, de pedir administración y rapidez, oxímoron. Eso no funciona. Nada. El mercado siempre va al final más rápido. Decía Paco lo de las habilidades, ¿no? Lo de las skills, y al final son muchas veces las empresas las que tienen que adaptar a sus propios trabajadores, pero es que el problema es el que hablamos de base, ¿no? Que es que los perfiles están completamente alejados de lo que se demanda, y da la sensación de que ya no es solo una cuestión de liberalizar, sino de que lo que hay se adapte realmente, es decir, los programas acreditados que se adapten realmente a lo que se requiere. El papel de la universidad, por ejemplo, en innovación, en investigación, que es tremendo y que ha sido fundamental. Pero al final da la sensación, Alberto, de que los nuevos empleos de hoy no tienen nada que ver con lo que se enseña en el aula. Por eso muchas veces son las propias empresas las que tienen que adaptar su cantera a lo que necesitan. Se han celebrado recientemente elecciones a la universidad, ¿no? Que por cierto, ahora podemos, si queréis, hablar un poco de la polémica que ha rodeado permanentemente las elecciones, pero sobre todo ha habido un tema sobre la endogamia, sobre la lentitud, que todos los candidatos han hablado de ella, pero no han querido debatir, ¿no? Digamos que es un problema latente en la universidad de su falta de adaptación, de su lentitud, de su endogamia, de su... Claro, pero quiero decir, o sea, esto no es la universidad contra la empresa privada, me parecería absurdo plantearlo así. De hecho, mucha más endogamia hay en las empresas que en la universidad pública. No, perdona, pero no, ¿eh? Hombre, sí, claro que sí. De hecho, al ser privada, muchos son chiringuitos familiares, coño, con toda... Bueno, pero en muchos casos será totalmente legítimo, ¿no? En manos de las empresas. Hasta hay periodistas de hijos de, claro, como tú y yo. Sí, claro, totalmente. Pero no confunda que un padre le deje la empresa al método de pero ascenso como que hay. Estáis proponiendo que las titulaciones universitarias estén en manos de las empresas. Yo creo que... La endogamia universitaria es un tema, pero oye, la endogamia... yo creo que lo que Paco está proponiendo es una mayor agilidad y adaptación. No. A ver. No. Pues explícanos. Sí, no. A ver, la universidad tiene 3 patas, ¿no? Tiene la academia, estamos hablando de títulos, contenidos, capacitación, la formación, etcétera. sí. Academia, investigación y transferencia. Las universidades en España, públicas muchas,
No, es que tienes que ver los rankings de Shanghai, por ejemplo, o el ranking de Chicago, ¿vale? La investigación y la transferencia brilla por su ausencia y se dedican a los contenidos. Entonces, como tú y yo entendemos, y todos los que estamos aquí, que investigación y transferencia son claves, tendríamos que tener controles para, oye, si tú te llamas universidad, tienes que tener estos requisitos de investigación, estos requisitos de transferencia y exigirte unos mínimos, no para entrar o para acreditarte, como para nosotros nos han exigido ahora, sino para mantenerte y no quitarte la licencia, ¿vale? Entonces tú tendrías que tener una productividad mínima anual en JCR o SCR en este caso, que a mí me parece un índice del SCR mucho más ajustado a la realidad competitiva de las universidades, pero eso es una opinión personal, ¿vale? Mucho más que el JCR, porque a mí el inglés... ¿Qué quiere decir ese? La diferencia. Claro. A ver, es que todas las universidades, ¿no?, nos ranquean determinados índices, ¿no? Los índices más importantes está el JCR, que es, parece que o es británico o es americano, no sé si es británico o americano, es más antiguo, y hay un índice que es el SCR, que es español y ha tenido mucha aplicación. Además lo creó un señor de Granada, que es un investigador espectacular y un empresario espectacular además, ¿no?, porque que también hace empresa. Entonces, esos dos índices son los más conocidos, cada año ranquean todas las universidades. El caso de la SCR, todo centro de investigación que tenga un mínimo de 100 publicaciones, ¿vale?, indexadas. Es que esto es complejo, ¿no?, porque las publicaciones indexadas son publicaciones que van de Q1 a Q4, que están en unos repositorios, que tienen... Total, hay una historia que no vamos a entrar en eso, pero quiero decir que para acreditar investigación ya hay un montón de mecanismos que te dicen, oye, ¿esta universidad genera investigación o no la genera? Que es súper importante porque es uno de los principios básicos rectores de una universidad. Entonces, no debería ser solo un requisito de entrada, sino de mantenimiento. Y si tú no cumples ciertos requisitos de investigación, sale fuera. Que la mayoría de muchas universidades públicas y privadas españolas no lo cumplen. Y luego hay una parte de transferencia, que también tendríamos que poner una serie de requisitos, que transferencia es, pues, cómo se transfiere el conocimiento científico hacia la empresa, ¿vale? Patentes, etcétera, etcétera. Tendríamos que también un número mínimo. Eso es una cosa, y aterrizando y haciendo el loop a donde tú planteabas. Y otra cosa es que en la academia me tengan que intervenir unos señores. En la academia, cada uno que sea libre de decir qué tiene que hacer para capacitar. Y que sea el mercado quien decida quién lo hace mejor. Pero las otras dos patas tienen que estar absolutamente reguladas e intervenidas para evitar esos chiringuitos que tú decías. Esa es mi opinión, quiero decir, parcial, subjetiva, pero eso es lo que yo veo. Yo no soy cero intervencionista porque creo que es un error, pero que en la academia esta intervención creo que habría que liberalizarla, porque es que cada vez estamos a peor. Los niños que están estudiando hoy en nuestras universidades están el 90% aprendiendo contenidos obsolescentes que no valen para nada. Es muy triste. Sí, claro, pero bueno, también ocurre en la privada, como bien has dicho. O sea, es que ahora mismo los contenidos se quedan atrás enseguida. No es un debate público-privado. Es un debate público-privado, es un debate que no nos dejan adaptar los títulos. Alberto, es que no nos dejan adaptar los títulos. Habría que liberalizar, no intervenir, la no intervención en la academia. Habría que agilizar los procesos. No, porque absolutamente y dejarlo en manos de los Yo creo que también recientemente, no sé si la semana pasada, salió el informe PISA, en el que, sí, que nos deja los peores resultados de la historia, desde que España se somete al informe PISA. Con lo cual, algo está fallando. Desde el punto de vista, yo sé lo que falla. Que no hay competencia entre colegios. Hay un oscurantismo total en los colegios. Un padre, cuando va a llevar a un hijo al colegio, no sabe los resultados que tiene ese colegio. Porque es que con el sistema actual, a los funcionarios, que en este caso son los profesores, les da exactamente igual. Si hubiera criterio... ¿Igual el qué? Que haya más niños aprobados o suspensos. Sí, Alberto, si hubiera criterios de competitividad en los colegios, te digo yo que la calidad de la enseñanza mejoraría una barbaridad en España. Pero ahora se está igualando todo absolutamente para abajo. La transparencia me parece bien, pero vamos a decir que a los funcionarios les da igual los resultados. Alberto, la cuestión es por qué no se puede saber qué colegio es el que mejores resultados tiene en la EBAU. Yo insisto que todo lo que sea de transparencia a mí me parecerá bien. ¿Cuál es en la EBAU, Manolo, y en la secundaria también, y en el bachillerato? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón objetiva por el que un padre no sabe las notas al colegio públicas, que lleva? En la universidad pública las notas están ahí.
Al final yo creo que se da una paradoja que además es bastante destructiva para el escenario en el que nos movemos, que es una educación general, tanto en la escuela como en la universidad, cada vez más alejada o cada vez menos exigente, y un mercado laboral que es absolutamente voraz y que está reclamando permanentemente perfiles nuevos y cada vez más formados y cada vez más específicos, y entonces la distancia, a mí me da la sensación de que la distancia entre ambos escenarios es cada vez mayor. Yo creo que a mí me gustaría introducir, la habrán escuchado ustedes hablar de nosotros, la universidad, tal, o sea, yo creo que es el momento de hablar de la nueva universidad en Andalucía, la UTAMED, la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo, que tiene una licencia y que comenzará a funcionar en breve. Bueno, cuando decimos en breve, en el 2025, ¿no? 2024-2025, ¿no? Contar un poco ese proyecto de Universidad Online, la Universidad Online de Andalucía. Bueno, al final nos dieron, después de 8 años, ¿no?, de tramitación, nos dieron la licencia y para septiembre del 25 salimos con títulos de grados y posgrados. Vamos un poquito en mezcolanza en áreas de ciencias sociales, humanidades, tecnología, ciencias de la información y, a ver, al final lo que vamos a intentar es... La FP está súper intervenida. La universidad, a la hora de los títulos, tiene más flexibilidad porque yo puedo acreditar los títulos como quiera y puedo decidir los contenidos. El problema es que la tramitación es tan larga que cuando llega al mercado ya es obsolescente, ¿no? Entonces nosotros montamos una universidad porque entendemos que es el vehículo legal, ¿no?, de formación reglada más flexible, ¿vale? Entonces nosotros, nuestra intención es, ahora una vez que nos dé la licencia, con títulos propios, que son títulos que puede la universidad elaborar de voto propio sin tener ningún proceso de verificación, hacer contenidos mucho más ajustados al mercado. ¿Qué ocurre? Que la nueva ley de universidades te limita el número de alumnos en título propio que se pueden matricular respecto, hay un índice de paso que tú puedes matricular tanto de alumnos en título propio, un porcentaje de alumnos de título propio en función de los alumnos que tengan en grados oficiales. Con lo cual nos han cortado también a las universidades el que podamos hacer. ¿Y qué es, digo por explicarle a los espectadores, qué es una universidad online? En un mundo tan digital, en el que casi todo es eso, digital y online, ¿qué es una universidad online? ¿Qué le diferencia? La universidad online es llevar una infraestructura gigante al despacho de una casa o al salón de una casa. Y te está dando un profesor clase a ti con un seguimiento personalizado. Es decir, es utilizar la tecnología para llegar para capilarizar la formación, ¿no?, terciaria, ¿no?, la formación universitaria, y poder introducirla en cualquier sitio. Es democratizar la formación universitaria y hacerla accesible a cualquiera. Y además con un seguimiento más individualizado, porque la tecnología te permite, pues si esta persona está más atrasada, llamar a un tutor, ese tutor te hace un seguimiento personalizado. Es decir, al final hay un montón de tecnologías que ayudan al seguimiento del alumno. Mejora la metodología y capilariza. Es llevar una infraestructura gigante, estática, que costaba un dineral, a la puerta de la casa de cualquier sitio. ¿Y eso qué puede suponer para Málaga? Málaga que, si no me equivoco, ¿no?, Alberto y Javier y Ana, creo que son 4 proyectos, ¿no?, los que hay en Málaga, de universidades privadas. Sí, 2 más avanzados que... 2 más avanzados sí, y otros 2 más atrasados, ¿no? ¿Qué va a suponer este movimiento que hay en Málaga, ¿no?, de universidades privadas? Riqueza, Manuel. Mejorar la competencia. Riqueza, competencia, todo bueno, no hay nada malo. Entonces, mejorar el capital humano de Andalucía. Y con respecto a los precios de esa matrícula, porque hombre, la gente que nos esté escuchando puede considerar paradójico que hablemos de democratizar la universidad estando hablando de una universidad privada. ¿Por qué? Hombre, porque por los precios. ¿Pero la pública cuánto cuesta? Pública vale Depende de la matrícula, pero vamos, sí, cuesta dinero, claro. No, pero cuesta dinero directo e indirecto. Sí, sí. Un título universitario de medio en España son 8.100 pavos. No al estudiante, no a la familia. Bueno, pero a mí sí, ¿no? Lo pagamos, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué no tiene bueno, que también a la familia había impuestos. Cuando... Que digo que se paga vía impuestos, ¿no? Sí, hombre, claro. Sí, claro. ¿Y por qué esos también. impuestos van a una entidad de una naturaleza en vez de otra? ¿Por qué no va al más competitivo? ¿Por qué tiene que ir a algo que se llame público-privado? ¿Por qué ese dinero no va al que lo haga mejor? Pero eso es otro debate. Yo hablo de los precios de la UTAMED. Los precios de la UTAMED, según la renta media de nuestro país, un título entre 3.500 y 4.000 euros es razonablemente accesible a una clase media. Hay gente que no puede, ¿eh? Pero no son títulos de 20.000. Pero es que la europea y la OAP vendrán con títulos a lo mejor de 18 o 20.000 y no son tan democráticos, pero mejora. Porque lo que no entendemos y lo que no nos da la gana de entender es que si un alumno
entra en medicina en la UACS o en la europea, deja una plaza pública libre, con lo que entra más gente que no tiene acceso económico a poder ir a lo público. Es decir, cuando tú mejoras y dejas que capilarice lo privado, mejoras la accesibilidad en lo público. Y la ley exige un porcentaje de becas, y la UTAMED, ¿en qué porcentaje se moverá? Nosotros estamos un 2,5% por encima de lo que exige la ley. Pero es que estamos un 5% por encima de lo que exige la ley en transferencia de investigación, de lo que se va a destinar. Yo no hago esto suena guay. Yo no hago esto para sonar guay. Yo hago esto porque sé que si mi universidad investiga y transfiere, se rankea bien, y si se rankea bien, cada vez tendremos más alumnos, y llegará un momento en que en vez de ser una universidad escoba, es decir, que entran porque no entran en la pública, la gente se quiere matricular en la mía. Hoy no, yo seré una universidad escoba y no tengo ningún pudor en decirlo. Pero llegará un momento que por reputación no pase eso. Entonces tengo que hacer mucha investigación, mucha transferencia, hacerlo muy bien. ¿Y qué previsión de alumno tiene para el comienzo? Arrancar. A ver, nosotros tenemos varios vuelos, pero esto tiene tanta incertidumbre porque al final depende de que los títulos que tenemos previstos se verifiquen y nos lo acredite la parte pública, nos digan que son buenos títulos, los podemos hacer. Entonces, si todo va perfecto o razonablemente bien, queremos iniciar entre 1.500 y 2.000 alumnos en primero, ¿vale? Y en 7 años estar en torno a 10, 15.000. Esas son las perspectivas razonables, ni pesimistas ni optimistas, lo razonable. ¿Es razonable que nos aprueben todos los títulos? Pues no lo sé. Claro, porque a esa universidad pueden ir alumnos no solo de Andalucía, sino de todo el mundo, claro. Matriculo a cualquiera. O sea, digital. Hay visión también latinoamericana, tal, pero principalmente mi idea ahora mismo es intentar ese gap que ha habido después de 20 años de no haber universidad online, porque las universidades son online, pero al final los alumnos tienen que ir a examinarse físicamente. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que hay una parte presencial, ¿no? Importante, ¿no? Los exámenes, porque todavía no... Bueno, pues dicen que la tecnología no está bien suficientemente desarrollada para que un alumno no se pueda copiar, etcétera, ¿no? Entonces, claro, alguien que es de Ronda, pues si tiene que ir a la UNIR, ¿no? O tiene que ir a la BIU, a Valencia, o tiene que ir a la UOC, a Barcelona, pues es complicado, porque cada vez que se examina tiene que pedir una semana de vacaciones, hoteles, pasta, tal. Pues eso ahora no va a pasar. ¿Y en cuánto tiempo más o menos tenéis previsto que se estabilice la UTAMED? Que dejéis de ser, como tú bien has dicho, la Universidad Escoba. A ver, pero la Universidad Escoba me refiero en cuanto... Sí, lo he entendido perfectamente, pero claro. A ver, yo creo... ¿Cuánto tiempo más o menos será pues posible ese círculo de transferencia, investigación, universidad a la que quieras ir directamente? No. Mi objetivo es que para que la universidad se ranquee tienes que tener 100 artículos, ¿vale? Yo espero que en la apertura final del primer año los tenga ya. Nosotros vamos a estar muy orientados a investigar, a ranquear, a transferir, ¿vale? A todo eso que yo creo que genera reputación y que es súper importante en España porque no creo que lo estemos haciendo regular. ¿Cuándo la universidad, en el top of mind o la toma de decisiones de una familia media dirá, oye, vamos a la UTAMED en vez de... Aunque tengo notas en la pública, porque al final la diferencia son 2.000 euros, si podemos, porque 2.000 euros es mucho dinero. Pero si puede la familia pagarlo y diga, no, pero me pago un poquito más y voy a la UTAMED. No lo sé, no tengo ni idea. El objetivo es ese, no sé si son 5, 7, eso va a depender de que lo hagamos bien, de que esa reputación realmente, porque la gente piensa que tú puedes hacer reputación por marketing, pero es mentira, reputación, al final la gente es muy inteligente y tú o lo haces bien de verdad o te pillan a la primera, ¿no? Entonces no lo sé, realmente no sé. No, entiendo que es la primera universidad privada de Málaga, ¿no? De la historia, ¿no? O sea, de Málaga y la segunda de Andalucía y la primera online. Está la Loyola en Sevilla, que es la Loyola viene de Madrid, ¿no? Pero digamos que andaluza y malagueña es la primera, ¿no? Sí. Bien, y Manuel, y no se le han dado una iglesia ni un apellido ilustre, nosotros somos los tiesos. ¿Vale? Es decir, cosa que... Los tiesos tampoco te pase. Bueno, históricamente, gracias a Dios nos ha ido muy bien empresarialmente y podemos financiar esto, pero que históricamente todo esto se le ha dado siempre o a la iglesia, que yo no estoy juzgando, estoy dando data, o apellidos ilustres. Bien, luego aparte de esa vía en la formación, sobre todo la formación profesional, ¿no? Con una apuesta arriesgada, ¿no? Quizás nos puedes dar algún apunte sobre esa publicidad que decía Espabila Cateto, ¿no? Es decir, para dignificar la FP que hace, ¿cuánto? 10 años, ¿no? Parecía que cuando un hijo le decía, oye, voy a la FP, era como el padre se echaba a temblar, ahora ya no.
¿no? Yo creo que ya eso todavía, pero no tanto como antes, ¿no? No sé. Pero aparte, bueno, vamos a entrar en esa pregunta antes de pasar a la parte más empresarial. ¿Qué ha evolucionado en la formación profesional, en esa dignificación de la formación? A ver, el formato de la formación profesional parece que se ajusta más a la realidad del mercado, ¿no? Porque esto es de hacer una formación 4 años, ¿no? Sí. Y a los 4 años te capacitas y si lo dejas en el tercero no eres nadie, eso tiene que cambiar, ¿no? De hecho, nosotros en la universidad le vamos a llamar la universidad de las skills, de las capacitaciones. Nosotros cada año queremos dar una capacitación por cada curso, pero eso no viene ahora a cuento. Yo creo que el formato ha ayudado porque es más corto, se supone que la FP está más cerquita del mercado laboral, se supone, y luego que ha habido una campaña a nivel público, ¿no? Y a nivel de gobierno central de dignificar la FP porque sabían que a más jóvenes insertados en títulos de formación profesional, menos paro. Claro. Entonces, cuando eso lo han visto claro, entonces la gente está empezando a decidir FP porque cree que le genera una empleabilidad más rápido y el formato es más cómodo. Ahora, eso en cuanto a data del comportamiento de elección del alumno. Pero que la FP se ha dignificado, la clase media española sigue pensando que de los tiesos, los torpes y el club de la última oportunidad, y pues como si yo no puedo ser universitario, va al FP. No hemos cambiado ese sentimiento. Bueno, yo creo que ha evolucionado bastante. Ha evolucionado. Respecto a hace 10, 15, 20 años. Sí, hombre. Hemos avanzado bastante. Hemos avanzado, pero todavía la gente prefiere un título universitario. A ver, Paco, nos quedan 2 minutos solo y me gustaría saber, tú que eres un empresario y además de éxito, ¿cómo estás viendo toda esa perspectiva de Málaga, la Málaga tecnológica, digamos, con la atracción sobre todo de la llegada de Google, todo ese ambiente tecnológico? Hace poco celebramos un foro, el Sanantec, en el que vinieron, digamos, Málaga concentró a casi los grandes fondos de este país, a los grandes emprendedores. ¿Cómo ves todo ese tejido, ¿no? Empresarial, nuevo tejido empresarial, tecnológico, emprendedor? Pues lo veo demasiado venido arriba, un poquito gótico. Yo estoy harto ya de tecnología, es decir, el tejido empresarial malagueño está cada vez más fuerte, más pujante, pero todavía nos queda mucho, ¿no? Ya sabéis que las rondas de Venture Capital más importantes, las 40 rondas, solo había una andaluza. Sí. Y decimos que estamos compitiendo con Madrid y con Barcelona, no estamos compitiendo con nadie. Lo estamos haciendo muy bien, la administración pública lo ha hecho históricamente muy bien, y la Junta, especialmente estos últimos años, con el cambio de gobierno, está ayudando mucho, vamos muy bien. Pero yo creo que estamos demasiado venidos arriba. ¿Pero tú piensas que hay burbuja? Pues no sé, esa primera pincelada que has dado dice demasiado gótico, demasiado venido arriba. No sé si burbuja, pero es que parece que estamos en la Champions compitiendo con el Madrid y todavía no hemos ganado con nadie de primera. Copa. No hemos ganado con nadie de primera. No tenemos todavía unicornio, no tenemos. No hay grandes compañías. Sí hay grandes compañías. Es decir, Fripe lo está haciendo impresionante, ¿no? Y nosotros con Medas también. Hay compañías grandes, pero no tenemos esa maquinaria tan buena como decimos. 30 segundos, Paco. Un mensaje sobre qué debería ser, o sea, qué debería cambiar en ese tejido emprendedor. Yo diría humildad. Y que vengan y que hagamos que entren en nuestros consejos de administración gente que lo ha hecho ya grande, compañías o fondos que lo han hecho muy grande y nos ayuden a crecer. Bueno, y que necesitamos más eso, ¿no? En una mejora en la renta de las familias malagueñas, ¿no? Que no termina tampoco. No, pero cuando una empresa crece, una empresa crece, solo hay riqueza, porque los puestos de trabajo... Sí, pero que de momento ese boom no se traduce en la renta. Bueno, pero no me abra un debate a 10 segundos para terminar, porque, Paco, te tenemos que despedir ya. Hemos terminado este segundo bloque del programa, pese a la lucha de Alberto. Gracias, de todas formas, Alberto, que era un buen tema. Bueno, despedimos a Paco Ávila, ya saben, emprendedor, fundador de MEDAC y también de la nueva Universidad Online de Málaga y de Andalucía, UTAMED. Y bueno, le decimos que sigan ahí, que volvemos en unos segundos. Venga.
pues seguimos caminando por la Alameda, este programa de debate y de análisis y de información con los periodistas Alberto Gómez, Ana Pérez Brián y Javier Recio. Y después de haber hablado con el presidente de la Diputación Provincial, con Francis Salado, y con el empresario Paco Ávila, ahora le toca el turno también a una persona muy conocida en Málaga, es médico y cirujano, César Ramírez. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Y bueno, esta noche es como una especie de fijo, ¿no?, habitual en nuestra alineación, porque cada temporada, ¿no?, se da una vuelta aquí por la Alameda. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar. Esta es la cuarta temporada. Sí, sí. Y las 4 hemos tenido la suerte de estar y bueno, intentando aportar algo en el tema de la salud, de la sanidad. Y las que quedan, y ya que dice aportar algo en el ámbito de la salud y la sanidad, ¿cómo se vive, ¿no?, una persona que conoce la sanidad, ¿no?, también como usted en los dos ámbitos, en la pública donde ha trabajado y en la privada? ¿Cómo ve toda esta situación, esta paradoja de que se invierte cada vez más en la sanidad pública, sobre todo, y en cambio la percepción del ciudadano es cada vez peor, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué pasa en este mundo en el que, en este saco sin fondo, en el que por mucho que se invierta, ocurre todo lo contrario? No solo que se mejora y se palían las listas de espera y todo eso, sino que todo se va agravando, ¿no? ¿Qué está pasando? Hombre, también todo esto, Manolo, es verdad que se invierte cada vez más, pero todo esto también tiene un signo político que es distinto según quien lo mire, ¿no? Es decir, la sanidad no deja de ser, y lo estamos viendo en Andalucía recientemente, un arma arrojadiza que los partidos políticos tienen para tirarse uno a otro, ¿no? Recientemente pues hemos visto un ejemplo cuando acaba de publicar hace pocas semanas, después de que le criticaran mucho porque no salían a la luz las listas de espera y las listas para consulta, para cirugía, las publicó la Junta y con unos resultados que la consejera presentó pues como buenos, como favorables, como eran el hecho de que hubiera una disminución del número de días que las personas tienen que esperar para operarse y del número de días que las personas tienen que esperar para tener una primera consulta, una consulta con un especialista, y que ese descenso pues había sido el más llamativo en todas las comunidades autónomas y el más representativo. Sin embargo, eso se acompaña de que son un 25% más de personas las que están en lista de espera para operarse y un 25% más de personas las que están en lista de espera para una consulta, ¿no? Pues unos dicen que han mejorado los tiempos de espera y otros dicen que es que cada vez hay más personas y no se están utilizando bien los recursos. Y los socialistas en esta ocasión son los que dicen que la consejera tiene que dimitir porque cada vez hay más personas en lista de espera para operarse y para tener una consulta. Y sin embargo la consejera dice que lo están haciendo muy bien porque tenían 500.000 personas escondidas debajo de no sé qué cajón que no estaban en lista de espera y que esas son las que hacen que los resultados que son buenos no parezcan tan buenos, ¿no? Pues se invierte toda la inversión que se hace en salud. Yo pienso que es insuficiente siempre porque es, junto con la educación, el pilar que marca la calidad que tiene un país, pero los resultados, aunque son siempre mejorables, tienen mucho del perfil político del punto de vista. ¿Pero usted cree que hay un problema de gestión? ¿Y cuál sería una solución? Usted que está metido en el mundo del... Hombre, yo básicamente ahora mismo el campo en el que manejo, y me manejo en el de la sanidad privada, pero he estado 22 años trabajando en hospitales públicos y puedo permitirme decir que tengo también formación en gestión. Ahora mismo el paso para mí esencial, y hablo, ya te digo, desde hace 6 años que no estoy en la sanidad pública, pero mi mujer trabaja en la sanidad pública, tengo compañeros que trabajan. La profesionalización de la gestión es una cosa absolutamente esencial, es decir, no pueden estar en los hospitales gestores que no sean gente con especial formación y dedicación a la gestión, independientemente del partido político al que pertenezcan. Y es una cosa que todos los partidos políticos... Con independencia de que sean o no médicos. Efectivamente, no pueden ser que cambie el signo del gobierno y cambien los gestores de los hospitales. Los gestores de los hospitales tienen que cambiar en función de la capacidad o la incapacidad que demuestren, no en función de su vinculación con partidos políticos. Y eso es una cosa esencial y que el papel de gestor además se ha valorado. Es decir, tenemos que poner a una persona, tiene que haber una persona de nivel y una persona además bien remunerada que demuestre su capacidad y la que se le puedan exigir responsabilidades y que tenga verdadera capacidad de gestión. Es decir, le doy a usted un presupuesto y usted tiene que demostrarme que es
capaz y que con este presupuesto está administrando bien la como una empresa, claro. De todas maneras, da la sensación, estamos hablando de la sanidad, de la educación, que se han convertido en dos agujeros negros que se tragan lo que le eche. Hemos hablado también del problema de la gestión, pero también da la sensación de que habría que tomar medidas, que nadie quiere tomar, medidas impopulares, y que al final el que está en la oposición critica y cuando estás en el gobierno no te atreves a hacer... Bueno, lo que habría que hacer. ¿Tiene en la cabeza alguna de esas medidas impopulares que dice, bueno, nadie la va a poner encima de la mesa, pero esto sería esencial para arrancar y para empezar a despejar el panorama? Más allá de la profesionalización de los gestores. Sí, yo siempre he pensado que uno de los mayores éxitos, por decir entre comillas, de la gestión de los hospitales privados, más allá de que las marcas hospitalarias sean más o menos potentes, es la capacidad o la inteligencia que han tenido de transferir el riesgo a los profesionales sanitarios. Es decir, yo transfiero el riesgo de la gestión y de la capacidad a los profesionales sanitarios que sean de prestigio y el profesional corre un riesgo. ¿A qué se refiere con eso? Pues muy fácil, tú estás en un hospital privado, pertenezco al hospital y si yo gestiono, trabajo bien y funciono bien, mi hospital entiende que yo soy rentable para la empresa. No nos olvidemos que cualquier hospital, cualquier del sector salud, no deja de ser una empresa. En el sector privado, y hago este inciso, lo que buscan los grupos de inversores y capital riesgo es que sea rentable para ellos la inversión, y en el sector público también el dinero es una cosa fundamental. Hay una cantidad de dinero que no puede ser ilimitada para atender a la población y con ese dinero hay que buscar que la gestión sea lo más eficiente posible. Es decir, el que piense que cualquier gestión en salud, sea pública o privada, no lleva el dinero por detrás, está equivocado. Bueno, pues desde ese punto de vista, si los profesionales están más implicados, se les transfiere el riesgo más a ellos, es decir, si yo tengo la responsabilidad real y va a incumbir en mí, en mis perspectivas de futuro, que los resultados en salud de lo público sean mejores o peores, yo estaré más implicado también, ¿no? Está diciendo poco menos que no haya médicos funcionarios. Yo siempre he sido muy en contra, yo tengo mi plaza de funcionario en la sanidad pública, estoy en ciencias hace 6 años, pero siempre he pensado... Con todo lo malo a lo que se asocia, bueno, por supuesto hay cosas buenas, pero... Y he pensado que está muy bien ser personal estatutario, ser funcionario como tú dices, pero que en la sanidad y en cualquier sector, pero en la sanidad siempre la productividad variable para los profesionales es un estímulo en cualquier empresa. Nosotros nos movemos por la atención a los pacientes, nuestra ética es de hacer siempre el bien, es una cosa que está siempre como base, siempre como fondo, es decir, el paciente es lo primero siempre, pero luego también somos profesionales que si tú estás estimulado en tu trabajo, y no hablo solo de estímulo económico, hablo de capacidad de promocionar profesionalmente, capacidad de poder te formar en el extranjero en sitios mejores, si existe una zanahoria detrás de la que tú puedas ir y eso está estimulado en base a tus resultados, tú vas a funcionar mejor, y esa es parte de lo que llamo también la productividad variable, y cualquier sistema en el que como digo, y esa parte de transferencia del riesgo se funcione así, yo creo que va a ir mejor, ¿va? Hace poco decía en una entrevista con Sur que la profesión se había elitizado. No sé si hay un problema, se considera que hay un problema de acceso a la carrera. Fundamental, es decir, ahora mismo, si no me equivoco, España es el segundo país del mundo que tiene más universidades y facultades de medicina por metro cuadrado. Es decir, en España el problema no es que no se formen médicos, que se forman médicos. El problema es que hacen falta especialistas, ¿no? Y especialistas además que cuando se formen tengan acceso a un trabajo bueno, a un trabajo en el que se les remunere bien, se les trate bien y no se tengan que ir al extranjero, y que como contrapartida nosotros apliquemos políticas en sanidad de flexiseguridad, queriendo decir con esto que vengan los profesionales del extranjero aquí a trabajar sin que los títulos estén homologados como se deben o facilitándole todo al que viene de fuera, pero haciendo también que el que está aquí se tenga que ir fuera. Eso no puede ser. Si nosotros tenemos un cuello de botella esencial ahora mismo en lo que es la especialización de los profesionales, es decir, tenemos facultades, tenemos médicos, pero esos médicos todavía todos no se pueden formar como especialistas. No tiene sentido que si hay 7.000 personas presentándose al MIR, haya 4.500 plazas, ¿no? Esas 7.000 personas son 7.000 estudiantes de medicina que han terminado la carrera. Y que han acreditado que están bien formados. Con un claro. 13,4, totalmente. Y un 13,6. Más 6 años. Todos valen para ser especialistas. Por tanto, acredite usted 7.000 plazas. Hágalo usted. Busque usted dónde se puedan acreditar. ¿Usted está abriendo la puerta que sean los hospitales privados también a los que habiliten? O que haya, es una posibilidad, siempre y cuando la Comisión Nacional de la especialidad correspondiente, es decir, yo no puedo ahora mismo decir, en mi hospital Quirón Salud Málaga, yo quiero formar residentes de cirugía, que se podría hacer.
pero eso tiene que venir la Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía, valorar mi hospital, acreditar la actividad, ver cómo funcionamos, ver qué profesionales hay y decidir si ahí se pueden formar cirujanos o no. Bueno, pues igual que se puede hacer ahí, se puede abrir el número de plazas que hay en los distintos hospitales. Aquí en Málaga tenemos 5 hospitales con actividad docente acreditada, Antequera, Ronda, Marbella, Regional, el Clínico, pues aumentar las plazas en las distintas especialidades para que haya más especialistas. Si hay más especialistas, pues tendrá la gente más acceso a poder ser valorado por un especialista. Eso implica también más desembolso de dinero por parte de la administración o mejor gestión del dinero. ¿Y por qué no se acreditan? ¿En qué especialidades hay más déficit de profesionales? Pues en la atención primaria ahora mismo es una cosa que tenemos, es una de las grandes problemas que tiene nuestro país en la atención primaria. Bueno, de hecho hay médicos renunciando, ¿no? Claro, hay médicos hay médicos que aprueban el MIR, pueden ser médicos de familia y no quieren. Y es una cosa, la culpa la tiene el hecho de que nosotros pues hemos llevado el papel del médico de familia a un escalón, a una especie de triaje muy bajo, a un papel de triaje, a un repartidor de juego, cuando el médico de familia debe tener otro rol fundamental. De hecho, la reforma de la atención primaria debería ser para cualquier administración pública lo primero que debería afrontar, igual que se amplió el MIR de 3 a 4 años para que fueran mejores y mejor formados los médicos de familia, deberían tener un rol mucho más dominante. Entonces, médicos de familia no es que no haya, habría que estimular que la gente quisieran ser, pero luego hay especialidades pues como la cirugía, como la endocrinología, como la anestesia, que es que no hay suficientes profesionales. Entonces, al mismo tiempo que no hay suficientes profesionales, los que hay se ven obligados a irse fuera porque no se les trata bien. Es decir, es un círculo muy completo que hay que empezar con la reforma de la atención primaria, con un buen trato a los profesionales. Es decir, no puede ser que una persona que ha sacado un 13,6 para acceder a la Facultad de Medicina, que luego ha hecho un MIR espectacular durante 5 años con una muy buena nota, termine y se vea con un contrato de 1 mes y medio, de 2 meses o un contrato a guardia suelta, porque esa persona además llega con una expectativa y con un ego además, entre comillas, de decir, joder, yo es que soy muy bueno, ¿no? Yo ahora que soy muy bueno, que he superado todas estas cribas, ahora me veo en esta situación tan precaria, pues esto no es lo que yo quiero. Y entonces ahí es donde entra un poco lo que comentaba Alberto. El mercado extranjero, claro. El mercado extranjero y también la vocación, ¿no? Si tú tienes una vocación muy fuerte, la vocación al final lo puede todo, pero también... Sí, pero la vocación no te llena la nevera, ni te permite un alquiler, ni te compra una casa, ni te... Efectivamente. Bueno, en su tarea como cirujano, especialmente en varias, pero sobre todo dedicado al cáncer, ¿no? ¿Qué digamos, evolución se ha experimentado en esta especialidad? ¿Qué adelantos hay? ¿Cómo está la situación ahora mismo en Málaga? Sobre todo, que es el sitio que más conoce. Pues mira, hace poco he tenido la oportunidad de ir a trabajar con unos compañeros de Madrid para operar conjuntamente una paciente y bueno, al final nos hemos dado cuenta, yo y mis compañeros, de que hoy en día para operarse de algo no hay que salir de Málaga para nada. Hoy en Málaga te puedes operar de lo que tú quieras, hoy hace ya 15 o 20 años, pero una cosa que tenemos que estar plenamente convencidos que los malagueños tienen que saberlo. Tenemos unos hospitales públicos con un altísimo nivel y unos hospitales privados que pueden afrontar cualquier tipo de patología quirúrgica, oncológica, por más compleja que sea, porque los profesionales están muy preparados. Desde el punto de vista de la tecnología, la gran evolución de la cirugía del cáncer en los últimos años, Manolo, ha sido la llegada a la incorporación de la cirugía mínimamente invasiva. Es decir, lo que antes hacíamos con grandes incisiones eran postoperatorios traumáticos, dolorosos y complejos y mutilantes para muchos pacientes, lo estamos logrando hacer con muy poco daño físico y estético y sobre todo permitiendo que el paciente se incorpore y empiece a recuperarse lo antes posible, ¿no? ¿Cómo han incrementado los porcentajes de supervivencia, ¿no? Se han mantenido, es decir, también tenemos que ser realistas y los cirujanos es verdad que en algunas patologías, digamos, hemos llegado ya al límite de lo que podemos ofrecer en supervivencia y que el aumento de la supervivencia se ha debido en los últimos 20 o 25 años. Es verdad que a que nosotros hacemos mejor las cosas, pero sobre todo a que trabajamos de forma conjunta con los oncólogos médicos y los nuevos fármacos quimioterápicos son espectacularmente eficaces, cada vez van más dirigidos contra las células tumorales concretas, cada vez hacen menos daño a los pacientes y esto hace que pacientes para que la gente no entienda, con tumores que antes eran así y no se podían operar, después de darle quimioterapia son así, nosotros los podemos operar y encima
haciendo incisiones pequeñas, con lo cual es mucho mejor para el paciente, ¿no? Pues todo esto tiene ahora una vuelta de tuerca adicional, que es con la llegada de la cirugía robótica, de los robots. Y también, ¿cómo puede afectar la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, y también la robótica, que bueno, ya está implantada hace tiempo en la cirugía, pero ¿cómo puede afectar? ¿Cómo va a cambiar el trabajo de un cirujano? La inteligencia artificial va a suponer un gran paso adelante, de eso no hay ninguna duda. Ahora mismo estamos en fase de modularla, sabemos los problemas que hay pues, con la privacidad, con el derecho a la intimidad, pero para los profesionales capaces, la inteligencia artificial va a ser siempre una oportunidad, no va a ser nunca una amenaza. Una amenaza va a ser para aquellos que no quieran dar paso adelante, que no quieran progresar y que a nosotros nos van a permitir integrar los tratamientos de los pacientes en bloques únicos para que podamos tener información en el quirófano, ver a tiempo real lo que estamos haciendo mientras estamos operando y poder crear modelos de trabajo también que nos permitan, pues con el apoyo de los radiólogos, con el apoyo de otros compañeros, definir mucho mejor las estrategias de los pacientes. Es una oportunidad, sin duda ninguna, para los profesionales que quieran dar ese paso adelante y bueno, todavía tiene muchas cosas que definir, sobre todo en un campo en el que el derecho a la intimidad, a la privacidad y la publicidad de datos y todo, como la medicina, hay que hacerlo con mucha cautela, ¿no? Y me gustaría preguntarle si la incidencia del cáncer ha aumentado quizás por el envejecimiento de la población, se ha mantenido, ha bajado, no sé. La incidencia del cáncer ha aumentado por dos motivos esencialmente. Uno de ellos lo acabas de comentar tú, Javier, que es que la población, al vivir más, cuando vives más, las células de nuestro cuerpo, el proceso de reparación que tienen se va agotando y en algún momento la reparación no es adecuada. Hay células que mutan sus genes y desarrollan células malignas que hacen un cáncer. Es decir, si hace 25 o 30 años había más muertes por accidentes cerebrovasculares o, por ejemplo, accidentes de tráfico, hoy en día no hay tanto accidentes de tráfico ni tanta muerte por accidentes de tráfico, pero también la gente se cuida más. Si no eres hipertenso, diabético ni dislipémico, viven más tiempo y al final, como yo digo, nos tenemos que morir de algo y ese algo viene devenido del envejecimiento celular. Ese es el primer motivo. Y efectivamente la población mayor cada vez tiene más cáncer, lo vemos, pero cada vez somos capaces de ofrecer soluciones también, porque estos cánceres también aparecen en una edad en la que son menos agresivos, es decir, eso es una explicación. Claro, también la célula irá más despacio, ¿no? La biología a todos los niveles. Para bien y para mal. Efectivamente. Y luego el segundo motivo por el que aumenta la incidencia es porque cada vez se diagnostican más cánceres o en programas de diagnóstico precoz, como tenemos en la próstata con la medición del PSA, en la mama pues con la ecografía y con la mamografía, y también en el cáncer colorectal, por ejemplo, pues con la colonoscopia o con el test de sangre oculta en heces, con lo cual estamos diagnosticando cada vez cánceres frecuentes, que son a los que se dirigen estas campañas de cribado, en etapas más precoces, con lo cual diagnosticamos más cánceres que se curan más además. Y luego una tercera causa son la gran profusión de pruebas de imagen que se hacen hoy en día, TAC, resonancia, estudios de ecografía por muchos motivos, que, por ejemplo, imagínate, nosotros vivimos muchísimo incremento del cáncer de tiroides. ¿Por qué? Pues porque hoy en día te duele el cuello, te hacen una resonancia cervical o has tenido un infarto y el ecografista te mira la carótida para ver si tiene calcio o no y al lado de la carótida está el tiroides, o cuando te hacen la resonancia de columna aquí está el tiroides por delante. Y, oye, que he visto un nódulo que el paciente no había percibido, estudiamos ese nódulo, se biopsia, cáncer de tiroides. Ese cáncer de tiroides se ha cogido precozmente, se va a tratar precozmente, el paciente no se va a morir porque se va a curar y todo este diagnóstico precoz hace que aumente la supervivencia global del cáncer a todos los niveles y en algunos cánceres como el de colon podemos pasar en 25 años de un 40% de supervivencia global a 5 años a un 60-65% a 5 años. En el de tiroides estamos casi en el 98%, es decir, a esos niveles pues la incidencia ha aumentado, también las posibilidades de curación de los pacientes. Hemos estado hablando del cáncer, también la obesidad también es una de las pandemias de nuestro siglo, ¿no? No solo la infantil, sino ¿qué avances se está, y además se dedica usted también a ella, ¿qué avances se está produciendo en este sentido? Pues hablamos, Manolo, de las dos pandemias, como tú has dicho, del siglo XXI, ¿no? Que son el cáncer y la obesidad. Hoy precisamente, curiosamente, es el Día Mundial del Paciente Obeso, ¿vale? Y una cosa muy importante, que es un paso que hay que dar adelante, es pensar que el paciente obeso es un paciente enfermo. Hasta hoy la obesidad no está reconocida
como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, sino como un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades. Y eso no es así. La obesidad es una enfermedad porque acarrea complicaciones asociadas que amenazan la vida de los pacientes. Hipertensión, diabetes, artritis, colesterol, apnea del sueño. Todas esas complicaciones se eliminan cuando la obesidad desaparece, ¿no? Pues en este sentido, el dar posibilidad de solucionar la obesidad, ya sea por métodos médicos, es decir, pues con los nuevos fármacos que hay, pinchazos que hemos escuchado todos que te hacen pues, que tengas menos apetito, que puedas perder peso, con las medidas que yo digo siempre que tienen que ser las primeras, ¿no? Las medidas higiénico-dietéticas, es decir, no podemos pensar que una persona que tiene obesidad hay que pasar directamente a la cirugía. El primer paso es prevenirla, y prevenirla es educar a la población para que intente no llegar a la obesidad, intentar comer de forma sana, comer 3 o 4 piezas de fruta todos los días, hacer ejercicio regular, todo eso lo sabemos y lo conocemos. Si no funciona eso, no funcionan los tratamientos médicos, evidentemente la cirugía es el último paso, pero por desgracia, cuando hablamos de que ya hoy en día en España el 55% de la población, 55% tiene sobrepeso, obesidad, solamente el 1 al 3% de los pacientes que tienen obesidad llegan finalmente a tener la posibilidad de la cirugía como un tratamiento, ¿no? Y ese es un terreno también en el que hay que trabajar. No estás hablando de nosotros, ¿no, Javier? No, estamos ahí luchando, estamos ahí luchando. No, yo estoy un poco en el límite. Eso todos nuestros telespectadores cogen ahora mismo pero su bolígrafo. El 55% es una barbaridad, y eso representa un... ¿Qué le parece la iniciativa de la Junta de que se recete deporte? De que se recete deporte estupenda, pero es una cosa... Pero le parece, bueno, una cosa abordable... Otra cosa que la gente le haga caso. Una buena campaña. Bueno, o le parece como un... Me parece un brindis al sol. Eso, como dicen los ingleses, more theoretical than practical, ¿no? Pues ya. Me parece un brindis al sol porque es algo que no debiera recetar la Junta, es algo que debería estar imbibido en nuestra cultura desde pequeño y educarlo nosotros a nuestros hijos que tengan un hábito de vida que incluya la actividad física. No digo que todo el mundo tenga que estar corriendo maratones ni desesperado por las mañanas en el paso marítimo. ¿Cuál fue el último maratón que corrió o media? Boston. Boston, ¿y qué tal? ¿Qué marca? La marca se fue a las 5 horas porque corrí lesionado el menisco. Pregunté eso porque... Hace unos días publicamos que que ya no había un fármaco contra la obesidad, publicamos en el periódico, no sé exactamente el nombre, es uno de esos pinchazos de los que hablaba antes. Sí. Es partidario que eso lo recete la Seguridad Social, porque tiene un precio muy elevado, es el principal problema de acceso a ese medicamento ahora mismo, y aún así está desabastecido, como decíamos. Yo soy partidario de que se receten a los pacientes todas las medicinas o todos los fármacos que se considere que van a estar indicados y de forma correcta para poder ayudar al paciente, y en este caso la Saxenda ayuda sin duda ninguna a los pacientes obesos a perder peso. Otra cosa es que lo que no podemos hacer es que la gente o los pacientes que no tienen voluntad, y hablo de pacientes con los pacientes obesos que no tienen que piensan que voluntad, con el pinchazo... Efectivamente, el pinchazo tiene que ir detrás de algo, detrás del fracaso de algo, no indiscriminadamente como yo voy a la farmacia y me lo recetan, porque en ese caso no tiene mucho sentido porque no estamos estimulando, es decir, no estamos saltando el primer escalón para dar a la gente paso al segundo, y al final el segundo paso, el del pinchazo, el pinchazo no puede ser tampoco perpetuo, hay que dejarlo en algún momento, y si ese paciente deja de pincharse y ha perdido 25 kilos, los va a volver a ganar. Eso es lo que le voy a preguntar, ¿hay mucho efecto rebote? Sí, sigues sin cuidarte, o sea, es decir, si te sigues saltando ese primer escalón. Muchísimo, Ana, de hecho, nosotros los pacientes que operamos de obesidad casi todos cumplen un patrón que son los efectos rebote o los yo-yo que nosotros llamamos, que pierden 10, 15, 20, 25, 30 kilos de peso y en un momento dado se cansan, reganan y vuelven a un valor mayor de peso que el que tenían inicialmente. Eso es muy frecuente. Por eso hay que, al final la cirugía es el único método que consigue mantener una pérdida de peso estable y duradera en el tiempo. ¿Por qué? Al final se trata de cambiar de estilo de vida, ¿no? Cambiar de estilo de vida. El estilo de vida lo cambiamos ¿cómo? Haciendo que la persona tenga menos apetito, porque puede comer menos, porque su estómago está muy restringido, pero es que eso además estimula y genera un efecto endorfínico positivo, claro, porque la persona se va viendo mejor, va perdiendo peso y va recuperando hábitos que no hubiera pensado en tener de no haber estado perdiendo peso, ¿no? Entonces marca un punto disruptivo en la historia natural de la persona en el cual pues todas las cosas malas se revierten y pasan a ¿Y qué opina del balón gástrico, que mucha gente lo considera una alternativa a la cirugía? El balón gástrico tiene su problema, que es, primero, que no es una técnica que proporciona una pérdida de peso estable y duradera, porque el balón gástrico es un dispositivo que se introduce por vía endoscópica, se infla en el estómago y hace que el estómago esté ocupado, con lo cual no tenemos apetito, pero hay que retirarlo cuando pasa un tiempo.
Cuando pasa ese tiempo, la persona vuelve a sus hábitos de vida y casi todos los pacientes reganan. Hoy en día, yo aconsejo, por favor, y pido que nadie se someta a un procedimiento de un balón gástrico, para el tratamiento de la obesidad, si no es por el consejo de un especialista en endocrinología y nutrición, y que la indicación hoy en día, para que la gente lo sepa, es como terapia, como tratamiento puente para pacientes que se van a someter a cirugía bariátrica, pero que tienen tal cantidad de peso que la cirugía no puede ser afrontada desde el principio, porque no todo el mundo se puede operar. Tenemos ya un minuto, digo porque no hemos hablado de la fundación, ¿no? Yo creo que si algún mensaje así, claro, en un minuto, digo por no terminar el programa sin hablar de ella. Pues mira, la Fundación Nuestra Bisturí Solidario tiene ya un recorrido de 5 años, este año en mayo se cumplen y vamos a hacer un acto bonito que adelanto aquí en el plató, que es que vamos a traer al profesor Andrew Kinnor, que es un profesor inglés que creó Hernia International, que es la primera ONG que se creó para el tratamiento quirúrgico de pacientes en países en vías de desarrollo. Lo creó hace más de 20 años y la persona que más experiencia tiene en el mundo en campañas de cooperación, ha estado en más de 60 países trabajando y va a venir a dar una conferencia aquí a Málaga en mayo, que ya diremos la fecha, y después de 5 años estamos muy contentos porque son ya más de 1.500 pacientes bajo el auspicio de la Fundación Nuestra los que se han beneficiado de los distintos tipos de cirugía. Intentamos, como muchos otros compañeros en otras partes del mundo, paliar el déficit del concepto de salud global, que como ya he dicho en otras ocasiones, pues ha fracasado por completo, porque el objetivo de la salud para todos en el año 2000 no se cumplió, en el 2020 tampoco, y en el 2050, que vivamos todos para comprobar que tampoco se ha cumplido y la desigualdad del mundo no se va a corregir. Y bueno, pues poniendo pequeñitas gotas de agua intentamos crear un vasito. Pues nos quedamos con ello, que ese vaso sea, más que un vaso, sea una piscina, ¿no? Si es posible que lo ayude a todos nosotros. Muchas gracias al doctor Ramírez, al doctor Gómez Ramírez, a la doctora Pérez-Brián y Javier Recio, y sobre todo a todos ustedes. Y aprovechamos para decirles que estaremos aquí la próxima semana, a la víspera de Navidad. Nos vemos.